Domingo de Pascua, 1973, Montevideo, cuartel 9 de caballería. Una noche complicada. Rugido de camiones, ráfagas de metrallas, presos al suelo, manos al cuello, un fusil en cada espalda, gritos, amenazas, patadas, culatazos. A la mañana siguiente, uno de los presos que no había perdido la cuenta del almanaque recordó: hoy es domingo de resurrección. Estaba prohibido juntarse, pero se hizo. En el centro del barracón se hizo. Ayudaron los que no eran cristianos. Algunos vigilaban desde las puertas de reja, viendo los pasos de los soldados de guardia. Otros hicieron como un anillo de gente que iba y venía descuidado alrededor de los celebrantes. Miguel Brun susurró unas palabras. Evocó la resurrección de Jesús, que anunciaba la libertad de todos los cautivos. Jesús, que fue perseguido, arrestado, atormentado, asesinado. Pero un domingo como este hizo temblar los muros y que se voltearan las paredes para que toda prisión tuviese libertad y toda soledad tuviera encuentro. Los presos no tenían nada, ni pan, ni vino, ni vaso siquiera. Fue la comunión de las manos vacías. Miguel susurró, ofreciendo al que se había ofrecido: comamos, este es su cuerpo. Y los presos llevaron su mano a la boca y comieron el pan invisible. Bebamos, esta es su sangre. Y levantaron la ninguna copa y bebieron el vino invisible. La comunión de las manos vacías es un micro relato del famoso autor uruguayo Eduardo Galeano. Y hasta este año yo tengo dos tradiciones en Semana Santa: escuchar la comunión de las manos vacías y ver la pasión de Cristo. Pero nunca me había dado cuenta que mencionaba un nombre: Miguel Brun. Así que busco quién es Miguel Brun. Y buscando por Miguel Brun me di cuenta de dos cosas. Uno, que el evento pasó en realidad. Dos, que tanto Eduardo Galeano, desde el Partido Comunista, como Miguel Brun, pastor metodista desde la década de los 60 en Uruguay, habían participado como resistencia contra el gobierno opresor de Uruguay. Y en 1973, justo antes del Domingo de Resurrección, apresaron a Eduardo Galeano. Miguel tenía ya un año junto con su esposa Katia preso. Y para mí fue sumamente chocante descubrir que la comunión de las manos vacías fue un evento real. Pero no solamente que fue un evento real, sino que un pastor evangélico que creía en la resurrección también creía que las posiciones no son pasivas, sino que muchas veces nosotros tenemos que tomar posiciones activas contra la opresión. Y eso es parte de la vida de la resurrección. Pero no solamente eso. Aquí también hay una metáfora importante. Y Galeano, que era comunista y ateo, dice él, hasta su muerte, inmortalizó un momento que ahora sirve para predicar. Porque él nunca dice que supuestamente Jesús murió para que toda prisión tuviese libertad y para que toda soledad tuviese encuentro, sino que él lo afirma. Inmortalizó con pocas palabras el grandioso mensaje de la resurrección en una comunión de manos vacías que también nos dice
que el cuerpo no está en la tumba, que la tumba está vacía. Y hoy quiero que hablemos sobre muerte, sobre la victoria y victoria sobre la muerte y el pecado, y que muerte sobre la victoria. La muerte de la victoria de la muerte. Muerte sobre la victoria y el pecado. Y veamos algo que desde la palabra se extiende hasta nuestros días y que quiero dejar en sus corazones hoy, porque con esta actitud nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y no voy a proyectar el texto, así que los que trajeron Biblias, traten de buscar en sus Biblias. Los que necesitan unas Biblias, tenemos Biblias, así que levanten su mano. Y vamos a leer en Lucas 24, 13 al 32. Un pasaje muy conocido que en nuestras Biblias tiene el título de Camino a Emaús. Lucas 24, 13 al 32. Si leen desde sus celulares, pónganlo en enfoque para que no se distraigan. Si no, pido una Biblia de papel. Leemos en el nombre del Padre. Faltan personas con Biblias todavía. Lucas 24, 13 al 32. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese mismo día, estamos hablando del día en que el Señor resucitó, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Emaús se llama hoy Abu Ghosh y es un pueblo mayormente árabe y tiene el mejor hummus de Jerusalén. Así que súper bien, seguro iban a comer hummus. Al ir caminando hablaban, dialogaban. El texto en el original es mucho más intenso. Discutían, peleaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que los reconocieran. Y Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Paréntesis, Jesús era dominicano. Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo su pueblo. Yo quiero que le presten atención al lenguaje, porque estos son ¿qué? Dice al principio del pasaje. ¿Qué son? ¿Y qué creían los discípulos? Que Jesús era un profeta y un maestro. ¿Que era quién? El Hijo de Dios, el Mesías. Es decir, su opinión cambió. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús le dijo: qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Isaías 53. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían del mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: aquí está el mejor hummus, tú tienes que quedarte. Quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer,
tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron unos a otros, el uno al otro, perdón, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Miren, la resurrección fue uno de los temas más difíciles de absorber para los discípulos. Ese que está... Y a ver, tenemos que refrasear esa parte. Los discípulos no entendieron nada. Jesús le hablaba y le entraba por un oído y le salía por otro. No igual que nosotros, que todos los domingos escuchamos la prédica e inmediatamente la ponemos en práctica. Anotamos en nuestro cuaderno. No, está bien, solamente creo que funciona así. No. Así que bien, allá me ayudan con la seña. Muchos de los temas difíciles que Jesús le dijo y cruciales, los discípulos no lo entendieron en el momento, sino que lo entendieron después. No creían, su corazón estaba duro. En el caso de los discípulos camino a Emaús, dice que sus ojos estaban cerrados. Pero sus ojos no estaban cerrados solamente porque Dios no hizo que Jesús lo conocieran en ese momento, sino que sus ojos estaban cerrados a causa de lo que ellos creían. Si estos son discípulos de Jesús, que caminaban con Jesús y escucharon a Jesús y estuvieron con Jesús todo el tiempo, su lenguaje les decía, nosotros ya no creemos lo que creíamos mientras caminábamos con Él. Sus expectativas mesiánicas, el Jesús derrotando a los romanos, eran el principal bloqueo para que pudieran creer en un Jesús resucitado. Los discípulos en general eran así. La semana pasada JJ predicó un excelente mensaje, lo pueden escuchar en Spotify o verlo en YouTube, que incluía el momento del lavado de los pies. Y si ustedes leen todos los evangelios se van a dar cuenta que Jesús le dijo una vez: el que quiera ser mayor entre ustedes, el que quiera ser el líder, tiene que servir a los demás. Un rato después los tipos están discutiendo otra vez, que no, que yo voy a hacer, que Pedro, que Juan, que no, yo soy el mejor. Mira, mamá, dile a Jesús que él es pana tuyo, que nos ponga uno a la derecha, otro a la izquierda. Y Jesús se lo dice otra vez: el que quiera ser el mayor tiene que ser como un niño, tiene que servir a los demás. Y como no seguían entendiendo y seguían discutiendo, incluso en la mesa de la cena del Señor, el Señor ¿qué hace? Agarra una ponchera, una palangana. La semana pasada discutíamos la relevancia lingüística de las dos cosas. Se pone una toalla y le lava los pies. Hace algo que para ellos es chocante, de modo que ellos pudiesen entender lo que él estaba diciendo. Yo contaba a Welly y Alicia, que estaban en casa esta semana, que mientras veía el video de The Chosen que puso JJ, me di cuenta de lo repugnante que era ese momento para los discípulos. Y me acordó la experiencia que tengo continuamente en Asia. En Asia, donde tengo que trabajar por la traducción bíblica, son culturas de honor y vergüenza. Esto es, las personas tienen en alta estima la honra, no solamente de ellos, sino de la comunidad, y la vergüenza es prácticamente el borde de la muerte. Pero ellos tratan a otros de esa misma forma. Si tú hiciste algo que te deshonra, tú eres avergonzado continuamente, pero si tú eres una persona que necesita ser honrado, ellos te honran continuamente. Yo lucho con eso a cada rato. Me llaman reverendo, doctor, pastor, Fausto. Yo digo, no soy pastor. Y le choca como. Y me besan la mano y cosas. O sea, son cosas como que. Y yo he visto la cara cuando le saco la mano como. ¿Qué usted está haciendo? Todas estas cosas culturales, teológicas, escatológicas, esto es del fin de los tiempos, estaban cerrando los ojos y endureciendo el corazón de los discípulos a las enseñanzas de Jesús. No creían a causa de lo que creían.
su teología les estaba afectando conocer la verdadera teología. Y les pregunto hoy, con toda honestidad, ¿qué cosas crees sobre Dios que te impiden ver a Jesús bien o a aceptar una enseñanza bíblica? Piénsalo. ¿Qué cosas crees sobre Dios? ¿Qué aprendiste creciendo o estudiando sobre Dios que no te deja ver bien a Jesús? Que no te deja aceptar la enseñanza de la Biblia. Los muchachos de Maús tenían el caco duro, como decimos aquí en República Dominicana. O sea, si ustedes leen el pasaje, las mujeres no contaron que la tumba estaba vacía y que vieron 2 ángeles y que nada más vieron los mantos de Jesús, pero no creían. Volvieron a su teología antigua. Y algunos discípulos fueron y fue exactamente como la mujer dijeron, pero no creían. Volvieron a su teología antigua o a la teología que nunca dejaron. Y es que la resurrección es dura de creer. Incluso al día de hoy, yo tengo una pequeña cuenta de Instagram donde comparto una que otra cosa, y hace unos días compartimos una frase sobre la resurrección. Se llama Fundiendo con la Biblia. Pueden entrar a los comentarios y se van a dar cuenta la resistencia que la gente hace a la resurrección. El comentario en general dice: sin la resurrección el evangelio no está completo. Y es la verdad. ¿Cómo así? El evangelio es la cruz. Sí, también la resurrección. No. Y tú le pones versículo bíblico y te ponían otro versículo bíblico. Negados. Yo dejé la discusión. Es lo que yo hago cuando veo que la cosa no da para adelante. Debería juntarme con ellos y partir el pan. Y esto es lo que ellos decían. Lo que pasa es que nosotros teníamos la esperanza de que Él fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Y todo terminó en la cruz. Todo terminó en la cruz. Jesús, el acompañante misterioso, tiene muy poca paciencia con la falta de fe. Hay muchísimos pasajes. Hay un pasaje que Jesús incluso dice: baja de la montaña de la transfiguración, los discípulos no pueden sanar a alguien. Dice: ven, ayúdanos, que los discípulos no lo pudieron sanar. Dios mío, ¿hasta cuándo yo voy a estar con esta gente? O sea, a Jesús le impacienta la falta de fe. Full. No se lo diga a nadie, pero yo me aprendí ese pasaje un día que estaba viendo la Guerra de la Galaxia, y Darth Vader le dice a uno de sus alumnos: tu falta de fe me enoja. Pero bueno, volviendo. Aún así, hacían resistencia a lo que Jesús decía, aunque sienten que sus corazones arden. Solamente conocen a Jesús al partir el pan. Unas cuantas décadas después de ese encuentro en Emaús, un grupo de creyentes de una prominente ciudad griega, Corinto, tenían dudas sobre la resurrección. Y el capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15 de la primera carta, se dedica a confrontarlos. Y el mensaje de todo el capítulo, que lo pueden leer en sus casas, tiene 58 versículos, es simplemente esto: sin resurrección el evangelio está completo. Lo hemos dicho en otras ocasiones, muchos fueron crucificados, solo uno resucitó. Y solo uno resucitó y nunca más volvió a morir. Cuando Jesús murió, 2 más fueron crucificados con Él. ¿De quién son redentores esa gente? De nadie. Porque en la cruz el mensaje está incompleto, y por eso 1 Corintios 15 resume el evangelio en 4 pasos principales.
Y yo quiero que ustedes le presten atención a esto porque mucha gente predicando en redes sociales, en libros, hablan del poder de la cruz. El evangelio es la cruz. Cuando se predica el evangelio, lo que se tiene que predicar es la cruz. Y el evangelio en la cruz está incompleto. De hecho, la cruz es el primer elemento de la predicación del evangelio. El autor bíblico dice, esto es lo que nosotros le predicamos, que Jesús murió por nuestros pecados, versículo 3, fue puesto en una tumba, versículo 4. Me llamó la atención aquí que dice fue sepultado, porque no lo sepultaron, sino que lo pusieron en una tumba. 3, fue resucitado de los muertos, versículo 4. Y 4, muchos fueron testigos de su resurrección, versículo 5. El evangelio tiene relevancia en que Jesús resucitó y que más de 500 personas lo vieron. Es el evangelio. Solo hay un evangelio y contiene la resurrección como componente clave. Sin la resurrección, versículo 32 de 1 Corintios 15, Pablo, citando a un comediante y poeta griego llamado Menandro, dice, si Cristo nos resucitó, comamos y bebamos. A muchos les gusta eso. Hermano, ¿usted come mucho? La Biblia dice comamos y bebamos. Di el reto que mañana moriremos. Y los corintios estaban siendo coherentes con esa frase. Por eso la carta explica precisamente que la no creencia en la resurrección los estaba llevando a prácticas pecaminosas y condenables. Miren lo que dice el versículo 34, 1 Corintios 15, 34. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Y si leen todo Corintios, y le invito a que lo hagan esta semana, 1 Corintios, se van a dar cuenta que del 1 al 14 la cruz es el protagonista. Pero en el 15 Pablo hace ese giro, pero ustedes no creen en la resurrección. ¿Y entonces? Y continúa explicando y dice, pues si no hay resurrección de los muertos, lógico, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y la fe de ustedes también es. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios. Porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Miren el diálogo lógico que Pablo utiliza. Si no hay resurrección, Cristo tampoco resucitó. Si no resucitó, nuestra predicación es un disparate. Y ustedes están creyendo en nada. Y si no hay resurrección de los muertos, versículo 16, entonces Cristo no ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Todavía son culpables de sus pecados. Lo leo otra vez. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. No basta la cruz. No estoy predicando herejía. No basta la cruz. La cruz solo tiene poder en cuanto Jesús resucitó. Y aquí hay muchas preguntas. ¿Por qué veneramos, los que la veneran, una cruz y no una tumba vacía? ¿Por qué no en nuestros cuellos tumbas vacías en vez de cruces? En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están, ¿qué dice? Perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. La esperanza de Cristo tiene que tener relevancia actual y tiene que tener una relevancia eterna. Y un comentarista antiguo de la carta a los Corintios, Thistleton, dice: aquí Pablo contempla la posibilidad de una apropiación superficial o confusa
del Evangelio. Yo le agrego, una que llega solamente hasta la cruz, en la que no se alcanzó una comprensión coherente de sus implicaciones lógicas o prácticas para el futuro eterno del creyente o su vida como discípulos de Cristo. Es precisamente a lo que nosotros nos enfrentamos hoy, una creencia exagerada en la cruz que se traduce en una permisividad excesiva pero bizarra a lo pecaminoso. ¿Por qué? Porque hay gracia. La palabra de Dios que dice, sean perfectos, porque su Padre Celestial que es de Dios, que está en los cielos, es perfecto, es como si ese versículo lo hubiesen borrado. Y se peca, y se peca, y se pide perdón, y se peca, porque la gracia es infinita. La gracia infinita no es bíblica. Es lo que Bonhoeffer llama gracia barata. Y la gracia es costosa. Le costó a Dios su Hijo. Y lo que fue costoso para Dios no puede ser barato para nosotros. Cada vez que se insiste en pecado, nosotros estamos diciendo, el sacrificio de Cristo está ahí, la sangre fluye y fluye y fluye. Quizá por eso es que cantamos siempre sobre la cruz y poco sobre la resurrección. Que fluya la sangre, como un río, para yo seguir pecando y bañarme en esa sangre. La invitación es no a seguir pecando, sino a que la gracia me transforme. ¿Para qué? Para que yo viva una nueva vida. ¿Y esa vida de qué se trata? Es una vida de resurrección. El cristiano que reconoce que la gracia cuesta, que la sangre de Cristo es preciosa, entiende que ha muerto a sus delitos y pecados y que ha resucitado a una nueva vida. Si uno continúa en pecado por creer en un Cristo muerto, entonces la muerte es que tiene la victoria. ¿Qué es un Cristo muerto? Uno que no tiene poder para transformarnos. Uno que nos dice, vengan, que yo les voy a dar vida abundante, pero la vida abundante nunca llega. Uno que es relativizado cuando nos dice, sean perfectos. Es tiempo, hermanos, de asumir la vida de resurrección. Lo digo nuevamente, es tiempo de asumir la vida de resurrección. Es tiempo de pensar y decir, ¿qué tengo que hacer para soltar esta vida de pecador cristiano y asumir la vida de un discípulo que ha resucitado juntamente con Cristo? En resurrección, según 1 Corintios 15, somos muertos con Cristo y hemos sido resucitados con Cristo. Hemos muerto en deshonra, pero hemos sido resucitados en honra, en debilidad, sin poder al pecado. Romanos capítulo 6 dice, antes no tenían elección, la única elección que tenían era pecar. Pero hemos resucitado en poder, pero ahora ustedes han muerto al pecado y el pecado ya no tiene poder sobre ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Y se ha enterrado un cuerpo natural, o será enterrado un cuerpo natural y será resucitado un cuerpo espiritual. Por eso la resurrección y la expectativa eterna de la resurrección nos invita a esto, a una vida diferente. Hemos sido crucificados con Cristo, ya no vivimos nosotros. Ya no vivo yo. Cristo vive en nosotros y hemos decidido vivir una vida en donde el pecado no tiene dominio. Vuelvo a repetirlo. Hemos decidido o deberíamos decidir vivir una vida en donde el pecado ya no tiene dominio. No nos rendimos ante su fuerza y caminamos firmes siguiendo a Cristo. El no dominio del pecado no es solamente un mensaje del Evangelio. En Génesis capítulo 4, cuando Caín tiene en su mente lo que va a hacer, ¿qué le dice Dios?
El pecado está en la puerta, pero aún así tú puedes dominarlo. Soy débil, soy humano. No, eres inhumano. Porque la verdadera humanidad es la que ha sido creada por Dios. En la caída perdimos humanidad, nos volvimos inhumanos. Y lo que Cristo quiere hacer es restaurar esa nueva humanidad, la verdadera humanidad en nosotros. 3, estamos conscientes de que la gracia es costosa y no pecamos porque sí. Tenemos cuidado de lo que hacemos porque nuestra libertad se pagó con un precio muy alto. 4, porque Cristo resucitó, vivimos como... Tan tímido. Porque Cristo resucitó, vivimos como... Tan tímido. Porque Cristo resucitó, vivimos como... Viviendo la vida que Él nos pide y siguiéndole hacia la vida eterna que nos prometió. Quizás algunos tienen miedo porque les gusta pecar. Quizás no pasan de la cruz por eso. Pero eso va a tener consecuencias eternas. Y tienes que tomar una decisión hoy. Si no vives una vida en resurrección, 3 pasos importantes. 1, arrepiéntete. 2, confiesa. Yo me he dado cuenta en todo mi tiempo como creyente que pecado no confesado, pecado que no ha sido dominado. Cuando tú confiesas, tú llevas al pecado a la luz. Y siempre lo digo, el pecado es como Drácula, menos lo de Twilight, que soportan el sol, pero esos son los verdaderos. Que cuando lo sacan al sol, ¿qué pasa? Entonces, arrepiéntete, confiesa y vive para Cristo. Sal de esa tumba. No es chulo. No es cool sentir culpa constantemente. No es bien estar en confusión porque tú no sabes si realmente el Espíritu Santo está en tu vida. No es bien sentir que todo el mundo te está mirando, como que no sé si le ha pasado, pero la cometiste el sábado en la noche. Nadie te vio, pero tú entras al culto como que todo el mundo te está mirando. Dios te bendiga. ¿Sabrá algo? Hey, varón, ¿cómo te está? Ese nunca me saluda. ¿Por qué me saludó? ¡Sale a la tumba! Me puse pentecostal. Y vamos a vivir esa vida dinámica, abundante y de resurrección que el Señor nos ha dado. Amén. Y vamos a orar. Y antes de que oremos todos juntos, el equipo de aquí del círculo ha preparado estas tarjetas y se le va a entregar a todo el mundo ahora mismo. Los hermanos de servicio me van a ayudar. Son diferentes. Algunas dicen: recuerda el sacrificio, toma un momento de silencio y agradécele por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y yo te pido algo, que no te quedes en la cruz y pienses: wow, el sacrificio es costoso, la vida de Jesús, el Hijo de Dios. Yo tengo que vivir una vida de resurrección. Otro dice: celebra la vida. Escribe 3 cosas que han cambiado en ti gracias a tu fe. Así que yo voy a dar un momento para que los hermanos repartan las tarjetas. Y en cuanto terminen, entonces vamos todos a meditar juntos, a tener este tiempo juntos delante del Señor. Y no seamos pasivos. Quizás hoy significa: wow, yo creía eso, que se está afirmando algo en ti. Quizás hoy significa: hay doctrinas, teologías, pensamientos bíblicos que tengo que cambiar. Son cambios fuertes, pero estoy dispuesto a hacerlo. Quizás hoy significa: hay cosas que tengo que confesar, me tengo que arrepentir, tengo que sacar esto a la luz. Pero no tengamos miedo, demos el paso, cualquier paso que tengamos que dar para que el Señor haga y termine su trabajo en nuestras vidas. ¿Quiénes faltan por la tarjeta para que nos ayuden a los hermanos de servicio? Y por favor, todos, si pueden participar, se lo agradezco. ¿Todos la tienen?
¿Quiénes no la tienen? Levanten su mano, por favor. Ok, nos ponemos de pie. Allá atrás no la tienen. Al fondo. Nos ponemos de pie. No sé qué te ha tocado. Hay diferentes. Pero antes de orar juntos, yo quiero que hagamos dos cosas. Primero, tomémonos un minuto o dos, meditando en la frase que tiene la tarjeta que tienes en la mano, que te han entregado. ¿Ok? Dos, en tu siguiente paso, ¿qué tienes que hacer? Afirmarte en la resurrección. Hacer como los discípulos que cambiaron al partir el pan y entrar a una nueva visión y volver a Jerusalén. O sea, volver a creer que Jesús es el Mesías y no solo murió, sino que resucitó por nosotros. Y que no solo quede en la cruz, sino que la resurrección tiene poder. Un cambio teológico, un cambio doctrinal, un cambio de mente bíblica. O tres, empezar por arrepentimiento, confesión. Así que 2 minutos con las tarjetas y luego anuncio la segunda parte. Este es tu tiempo con Dios. Amén. Y ahora vamos a cada uno meditar cuál es nuestro próximo paso. Llevar esto a la acción. Los discípulos fueron oyentes pasivos por 3 años y medio y no recordaron nada hasta que la acción los golpeó. No seamos iguales que ellos. Abrámonos a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, porque Dios tiene ese poder. Amén. Entonces piensa en qué paso tienes que dar. Afirmarte en la resurrección, en la vida de resurrección que estás llevando. 2, un cambio en perspectiva bíblica de cruz a cruz y resurrección. 3, quizás es tiempo de arrepentimiento y de confesión. Y si ese es tu caso, piensa, ¿a quién voy a confesar? Porque no podemos confesarle a cualquier persona. ¿Quién me va a acompañar? ¿Quién va a escucharme con un corazón de hermano o de hermana en Cristo? De caminar conmigo a través del proceso de restauración. Así que 2 minutos más, este es tu tiempo con Dios. Oremos juntos. Señor, gracias. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Gracias. Gracias porque un domingo como este hiciste crujir los muros, volteaste las paredes, las tumbaste
para que toda prisión tuviera libertad, para que todo preso sea libre, para que toda soledad tenga encuentro. Y hoy te agradecemos, Señor, por esto. Y oramos, Señor, porque algunos, a pesar de que insisten en seguirte y lo hacen con toda honestidad, se les ha hecho difícil llegar a ti, Señor. Padre, yo te pido por tu Espíritu Santo que tú los ayudes, que tú camines con ellos, que tú los alcances, Padre Santo, y los abraces y los digas: hey, yo he resucitado, voy a caminar contigo en esta vida de resurrección, Señor. Hemos tomado decisiones firmes, Padre. Hemos confirmado esas decisiones y yo te pido, Señor, que nos ayudes y nos acompañes en esto. Con tu Espíritu, que dice tu palabra en el Evangelio de Juan, capítulos 15 y 16, que tú nos guías, que tu Espíritu nos guía a toda verdad. Por aquellos que hacen resistencia al trabajo de tu Espíritu, Señor, a la obra completa, al mensaje completo del Evangelio, Señor. Yo no puedo cambiarlos, y mis palabras no pueden transformarlos, pero tú sí tienes el poder. Tú conoces sus pensamientos, su interior. Restáuralos, transfórmalos. Gracias, Señor. Hoy celebramos que tú resucitaste y con un gran aplauso, Señor, celebramos la resurrección en el nombre de Jesús. Amén. Ese no puede ser el aplauso más fuerte de ustedes, ¿eh? Dios te bendiga. Gracias por escuchar.